poner a grabar la reunión número 57, ¿sí? Del canal Mercados Resultados. Vamos a ver análisis de índices, acciones, mundo cripto, vamos a analizar un poco de todo, ¿sí? Acuérdense, obviamente, que quienes no se hayan sumado al canal de Telegram, es totalmente gratuito, se descargan la aplicación, los esperamos, seguimos compartiendo el mercado día a día, noticias, análisis, comentarios, opiniones, bueno, vamos volcando todo ahí día a día. Muchas gracias a los que están todos los días ahí interactuando conmigo. Creo que es de gran ayuda para todos, así que bueno, y obviamente acuérdense que todo esto que yo digo es mi visión particular, no es ninguna recomendación de compra, venta, ni nada de lo que ustedes tienen que hacer, sino que cada cual tiene que hacer su propio análisis, ¿sí? Y vamos a arrancar con esto, ¿por qué? Porque vamos a tener resultados, también presentación de resultados esta semana de varios activos muy interesantes. Bueno, el día lunes, mañana, no vamos a tener mucho, esa es la realidad, pero ya el martes, fíjense, Pfizer antes de apertura de mercado, BP, ConocoPhillips, Steel Lauder, Ferrari, ¿sí? Todo esto antes de apertura de mercado. Y después de cierre de mercado mañana, Digital Turbine, el martes, perdón, Activision Blizzard, T-Mobile, Amgen, Ciderar que tiene también CDR, va a presentar resultado. Y fíjense, miércoles, CBS Health, antes de apertura, Roku, Qualcomm, Etsy, y bueno, no mucho más. Y sí, el jueves me parece interesante. El jueves vamos a tener Moderna, Regeneron, Barrick, sí, quien tiene oro, quien tiene Barrick en este sentido, Nikola, que es también otro activo que, bueno, se estuvo hablando un montón, ya un poco más growth. Y después del cierre también Square, Pinterest, Uber, Airbnb, Meli, Mercado Libre presentando el día jueves después de cierre, Cloudflare, Fortinet, este activazo, y el día, bueno, viernes, Canopy Growth, este activo también growth del sector canábico, Goodyear, Dominion Energy, ¿sí? Entre todo lo que va a presentar resultados esta semana. Esto lo voy a dejar también en el grupo de Telegram para que lo puedan ir siguiendo. Y esto es todo lo que vamos a intentar ver hoy. Vamos a ver algunas noticias, vamos a ver cómo nos fue en la semana pasada, ¿sí? Un paneo general del mercado, y cómo nos fue en octubre, porque ya mañana arrancamos, obviamente, tenemos ya todo lo que es noviembre por delante en la semana que viene. Vamos a ver el índice de miedo y codicia de CNN, tanto del mercado como del mundo cripto, índices, commodities, cripto, y acciones, ¿sí? Y análisis libre para lo que ustedes quieran, obviamente, ir preguntando. Así que voy a pasar a compartirles ya la página de las noticias. Necesito que alguien me diga que esté conectado, si se ve bien la pantalla de las noticias. Yo entiendo que sí. A ver, confírmenme si se ve ok. Alguien por el chat, así seguimos avanzando. Ahí voy a compartir. Ahí estoy compartiendo la pantalla de las noticias. Ok, perfecto. Gracias, Gustavo. Bueno, noticias 2. El G20 tuvo lugar la cumbre del G20, sí, de los 20 líderes mundiales, sí, y no hubo mucho, esa es la realidad, al menos de lo que pude sacar. Sacando el cambio climático, que tampoco se dijo mucho, compromisos, no mucho más, de poder bajar la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, alguna que otra tensión entre China y Estados Unidos por esta cuestión, ¿sí? Sabiendo que, bueno, ellos son los mayores emisores, ¿sí? Al menos en cuanto al calentamiento global y demás, los que más comprometidos están a esto. Toda esta nota van a ver que es un poco de eso y las consecuencias no actuar, el impacto que puede llegar a tener en todo el mundo en general. Así que, bueno, nada, un poco de eso, no hay mucho, no hay tanto de mercado en sí, pero bueno, esta cumbre del G20 creo que va a marcar un poquito la agenda de lo que se viene. Y Argentina, bueno, peleando sobre los recargos del Fondo Monetario, aprovechando también el G20 para meter un poco la cuchara ahí adentro, a ver si podemos tener al menos alguna consideración en este deck, si este dinero que se giró, ¿sí? Para que lo podamos usar, obviamente para la tasa de interés de la deuda que tenemos, bueno, un poco sobre todo los problemas que tiene Argentina, más allá del dinero que nos prestan, que no es únicamente ese, ¿sí? Ya mucho venimos hablando, pero también lo voy a dejar porque, bueno, Argentina aprovechó para hacer su descargo, ¿sí? En el G20 sobre esta cuestión. Y lo que tiene que ver con mercado, ya vamos directamente a analizar cómo nos fue en la semana. Fíjense, tuvimos un mercado en cuanto a la parte semanal, bueno, dentro de todo, Microsoft, Nvidia, Google, Tesla. Fíjense que la subida de Tesla fue espectacular. Lo que es el sector de salud, también bastante bien. Johnson & Johnson un poquito más rezagado. Entretenimiento, Disney neutro y Netflix muy bien. Bueno, todo lo que es software, muy bien en cuanto a aplicación. Y sí, sector financiero, fíjense, Visa, Mastercard, PayPal, American Express un poco más golpeados. Sector financiero un poco mejor, un poco más específico.
Y bueno, lógicamente, por ejemplo, Nike, tuvimos mixto del sector energético bastante bien, y si vamos a ver lo que nos dejó, lo que nos dejó octubre, fue un mes muy bueno. Fíjense, octubre, Google con subidas claras, Microsoft, las FANGs lo hicieron muy bien, Tesla un 43% únicamente en el mes de octubre, ¿sí? Nike un 15% también muy bien, la gran mayoría estuvo muy bien. Ojo, sacando el sector financiero, que este es el que viene un poquito más golpeado, lo venimos viendo también en los gráficos, y bueno, lógicamente el sector Boeing, por ejemplo, el sector aeroespacial, bueno, un poquito este sector, el resto bien, sector energético espectacular también, arrancando, y bueno, el sector también cuidado de la salud, United Health, que es dentro de lo que son los activos que más, al menos más ponderancia tiene en mi cartera, yo esto lo he compartido con ustedes, es este, sí que, fíjense, subió ni más ni menos que en octubre un 17,85%, una gran subida, así que eso es un poco lo que nos dejó un octubre muy bueno en cuanto a lo que tiene que ver con rendimientos de los principales sectores. Y lo que tiene que ver con el sentimiento de mercado hoy, bueno, ojo con esto porque entramos en la parte de la codicia, fíjense, no estamos en la parte del barómetro recontra extremo, pero casi estamos entrando, ya salimos de la parte del miedo, entonces acá es donde hay que empezar a pensar que se puede venir alguna corrección, ¿sí? Veremos si eso pasa, tenemos mercados igual muy fuertes como vamos a ver, pero nada, para al menos empezar a ir viendo bien en dónde estamos parados con esto, bueno, tenemos un poco más de codicia que de miedo, al menos en el momento extremo, y este es un indicador de sentimiento contrario, ¿sí? O sea que cuando más codicia tenemos, bueno, hay que estar un poquito más cautos y alertas a qué movimientos se producen en el mercado. Lo mismo en el mundo cripto, tenemos también un grid, o sea, una codicia un poquito más llegando a la parte del barómetro, ¿sí? Bueno, de casi su máximo, así que dos aspectos a ir considerando cómo lo cripto también va siguiendo un poco el mercado tradicional en cuanto a sentimiento, muy interesante eso. Y bueno, noticias importantes de esta semana, vamos a tener PMI manufacturero de Reino Unido, ¿sí? Y de Estados Unidos mañana, como noticias más importantes. Después el día miércoles, decisión de tipo de interés, rueda de prensa también de la Fed, y obviamente peticiones por subsidio de desempleo día jueves y viernes, tasa de desempleo y nóminas no agrícolas, que yo creo que vamos a tener una semana bastante interesante en cuanto a datos, así que hay que ir siguiendo también todo esto, que lo vamos a ir siguiendo en el grupo de Telegram sin ningún problema. Vamos a analizar, sí, ya algunos activos. Primero vamos a ver los mercados cómo están. El S&P 500 en máximo de toda su historia, sin resistencias, sí, llegando a los 4.610 puntos y muy lejos del soporte. Primer soporte clave, bueno, esta zona que dejó de suelo de 4.271 puntos, la zona de la media 200 ascendente en 4.204 y el FIBO 38.2 en 3.680, lejísimos del 61.8, fíjense lo lejos que estamos, en 3.105, pero esto marca un poco la fortaleza del mercado, que después de tener esta pequeña corrección, como decíamos, después de esta ruptura de la directriz, se puso a poner por arriba de la zona de la media de 50, y en cuanto a indicadores, sí, mucha sobrecompra. Yo creo que en algún momento de esta semana deberíamos tener alguna corrección. MACD en compra ya por arriba de cero, un RSI llegando a la zona de sobrecompra, fíjense, en 69, casi en 70, y un estocástico, bueno, dando compra en la zona de sobrecompra en 94, así que veremos a ver cómo se va produciendo quizá esa corrección en algún momento de la semana. Lo que tiene que ver con el Dow Jones también, fíjense, otra vez en máximos de toda su historia, rompiendo los 35.552 puntos, ahora está abriendo el mercado, estamos un poquito más arriba, abriendo inclusive en los 35.802 puntos, y bueno, acá sí tenemos casi esta zona de suelo, cerca de la zona de la media de 200, en 33.459 como primer soporte clave, los 32.928, este mínimo anterior. Sí, acá tenemos varios más, pero los más relevantes son los niveles FIBO, 29.034 y 24.855, la zona al menos del Dow, que también viene muy similar al S&P 500. ¿Por qué? Porque viene haciendo máximos de toda su historia. MACD en compra por arriba de cero, un RSI llegando, acá también un poquito menos, sí, que el S&P 500, todavía le falta para llegar a la zona de sobrecompra, pero parecería que va camino a eso, en 65, arriba de la zona de 50, y un estocástico dando compra en la zona de sobrecompra en 92. Así que muy buenos, al menos los mercados muy fuertes, esa es la realidad. Y el Russell 2000, este índice de las 2000 empresas sí, más importantes de Estados Unidos, que está lateral, ¿sí? Este sí está lateral, hay que ver para dónde rompe, pero si llega a romper al alza, ¿sí? Tenemos también una estructura interesante que podría marcar casi doble, triple suelo, hasta aproximadamente los 2.628 puntos, ¿sí? Veremos. En caso de romper a la baja, ojo, porque esta zona de consolidación, sí, la deberíamos proyectar hacia abajo, hasta casi el primer FIBO, en los 1.828 puntos.
y el mercado, todo el mercado, corregiría un poquito, porque esto también es un índice que hay que ir siguiéndolo, el que no lo sigue, bueno, es interesante para tenerlo también en la mira, y el FIBO 61.8 pasa por los 1494, indicadores acá sí, un poquito, fíjense, más purgados, sacando el estocástico, MACD en compra por arriba de 0, RSI arriba de 50 en 58, lejos todavía de la zona de sobrecompra, y un estocástico también saliendo de la zona de sobrecompra, dando venta, no estamos tampoco, digamos, tan purgados en cuanto a ese indicador, y fíjense el apoyo, casi 3 testeos a la zona de la media 200, que es el primer soporte en 2171. Así que veremos cómo le sigue yendo a lo que tiene que ver con, particularmente con tema índices, y lo que tiene que ver puntualmente con nuestro Merval. Bueno, el Merval viene, más allá de eso, va a salir el video ahora, lo terminamos en la reunión, voy a postear el video de, bueno, el resumen de las 20 acciones argentinas, ¿sí? Así que no se preocupen, lo van a ver activo por activo en el video, pero el Merval acá sí tuvo una pequeña corrección, un pequeño descanso, manteniendo la zona de la media, el Merval medido en dólares. No deberíamos perder esta zona, la zona de los 380 puntos aproximadamente. Si ya perdemos esta zona y habría un deterioro un poco más claro, porque tenemos el mínimo en 379.22, en los 347.70, y en esta zona, fíjense, que acá fue claramente soporte, zona de soporte de la M200, y bueno, le está costando romper los 448.82, y esta zona que fue doble resistencia en los 471.76 aproximadamente, que es la zona a quebrar, porque quebramos esta zona, iríamos a buscar otras resistencias, ¿sí?, que tenemos más adelante. Así que bueno, pero de momento todavía tenemos un sesgo un poco más alcista que bajista, al menos hasta que mantengamos los mínimos anteriores, que marca esta estructura de precio de máximos y mínimos crecientes en el corto plazo, ¿sí?, en el Merval. Y lo que tiene que ver con el contado con liquidación, es una ponderación obviamente con IPF que hacemos acá, no es exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, acuérdense que es un promedio, todo lo que nosotros podamos calcular del dólar contado con liquidación, pero quiero que se acuerden, sí, al menos los que siguen un poco el canal, cuando hablábamos acá, cuando estaba corrigiendo, sí, a mediados de año, fíjense dónde estamos ahora, estamos casi acá a los 210, estamos un poquito más por abajo, pero contado con liquidación, nada. Claramente sabemos cómo evoluciona esto en el largo plazo, así que esto es un poco también tener conciencia de que cuando tenemos CEDERS o estamos parados en CEDERS, tenemos este instrumento también invertido. Así que eso es muy interesante para tener en cuenta. Y lo que tiene que ver con, vamos a ver la situación de materias primas, antes de ir a analizar algunos activos que traje para compartirles, y arrancar con el análisis libre. Vamos a ver el oro, bueno, sigue una estructura muy similar a la que venimos compartiendo las semanas anteriores. Parece que casi ni se movió, pues está lateral, realmente está lateral en esta zona, tiene una directriz bajista que pasa por aproximadamente 270,38, estamos viendo el ETF del oro, no el oro en puntual, pero esto replica de manera muy similar al oro, o sea, al gráfico del oro, a los futuros del oro, y la zona de la EMA 200, que dejó un pequeño gap, lo habíamos superado en la semana que pasó, pero se volvió a poner por debajo, va dejando algunos gaps el ETF, pero hasta que no superemos la directriz y que no superemos claramente esta zona, que puede ser zona de doble suelo si rompemos máximos entre mínimos, todavía no hay nada, así que no lo vamos a proyectar, pero ojo de romper la zona de la media 200 y de romper esta zona en la semana, y ni que hablar si rompemos esta zona, porque el 61.8 marcaría acá un deterioro muy claro para el oro de mediano plazo. Si perdemos los 158,40, al menos en el ETF, de romper esta zona, bueno, iríamos a buscar cerrar del impulso bajista, el 61.8 en 180,30, pero la perspectiva todavía, al menos desde mi punto de vista, sigue siendo alcista, de largo plazo, y de mediano corto bajista, hasta que no rompamos esta directriz. Indicadores, bueno, el RSI en 50, el estocástico dando venta casi cerca de la zona de sobrecompra, y un MACD dando compra por arriba de 0. Así que veremos si purga un poquito más indicadores, y de ahí podemos romper. Sí, lo mismo con el petróleo, que viene muy bien, todo lo que tiene que ver con el petróleo, la verdad que viene espectacular. Y bueno, el petróleo Brent no es la excepción. ¿Por qué? Porque viene haciendo máximos y mínimos crecientes en el precio, y sobre todo porque tuvo un apoyo en la zona de la media, que ahora es ascendente, que es el primer soporte clave en 70,28, después quedan los 64,75 y niveles FIBO en 59,79, el FIBO 38,2, y el 61,8 en 43,26. Ya de romper esta y esta zona, o el FIBO 38,2, habría un deterioro un poquito más claro en el mediano plazo. Acuérdense que el petróleo igual tiene mucho por arriba, por quebrar, y sobre todo de esta zona, fíjense, que fue máximo en el 2018, la zona de los 86,99, de romper esta zona, que es la que le costó esta semana, bueno, habría más subidas desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque iríamos a buscar otras resistencias anteriores en 114,74 y 118,23, y bueno, todas las que quedan por el camino. Sí, veremos si el petróleo lo logra esta semana. En cuanto a indicadores, acá sí tenemos un MACD dando venta por arriba de 0,
un RSI todavía arriba de 50, pero apuntando a la baja en 54, y el estocástico acá dando venta, saliendo de la zona de sobrecompra. Así que veremos si el petróleo se logra ir manteniendo. Vamos a ver criptos, para apurarme un poquito, porque también tengo para compartirles otras cosas. Bueno, las criptos siguen en su faz claramente alcista, su sesgo claramente alcista, la EMA200, fíjense, apuntando al alza, ya curvándose al alza, consolidando un poquito en esta zona, con zonas de soporte clave. El primero, me parece a mí, de mediano plazo ya es la zona con la volatilidad que tienen las cripto claramente de Bitcoin, 46.249 dólares, 46.249 dólares el primer soporte, y esta zona de suelo en los 40.628, ya por debajo de perder esta zona que es el FIBO 61.8, que fue el lugar de todo este suelo, en los 29.200 puntos y en los 27.990, ahí ya habría, bueno, claramente un deterioro clarísimo, pero es un claro mantener porque está inclusive consolidando y corrigiendo algunos indicadores. MACD en venta por arriba de 0, RSI llegando a la zona de 57, pero ya purgados, salimos de la zona de sobrecompra, y el estocástico lo mismo, fíjense, salimos de la zona de sobrecompra, ya casi un poco más por la parte baja, para Bitcoin, que viene al menos corrigiendo un poquito, el Ether, sí, Ethereum, acá, bueno, le está costando caer. Acá tenemos una tasa con ASA activada hasta los 6.285, veremos si lo cumple, la tiene activada por análisis técnico, y haciendo máximos ahora en los 4.457 puntos, y le está costando. Me encanta esta vela que está dejando con sombra inferior. Veremos a ver cómo, si logramos romper esta zona, que sería lo clave para el Ethereum, que tiene indicadores muy alcistas. Fíjense, la EMA200 ascendente, primer soporte en los 2.866, y el FIBO 61.8 en 1.743 puntos. Indicadores también, fíjense, MACD dando compra por arriba de 0, acá queriendo curvarse parecería, pero fíjense, le costó y sigue dando compra. RSI arriba de 50 en 61, y estocástico dando compra también, acá, o casi queriendo dar venta, casi llegando a la zona de sobrecompra, pero también muy fuerte y muy alcista. Y Cardano, que es la última cripto que les quiero compartir antes de ver algunos activos y ir a sus dudas. Bueno, Cardano está consolidando, tiene una directriz bajista que es la que tiene que romper. Si rompe esta directriz de los 2.08, bueno, ojo, atención, porque se pueden venir más subidas en Cardano, sí, que obviamente con la volatilidad que tienen todas las cripto y con esta subida que tuvo espectacular. Parecería que lo que está haciendo Cardano es, como hizo en esta zona, una consolidación a la zona de la media, consolidación y corrección a la zona de la media, y parecería que ahora no es la excepción. Veremos si se apoya un poquito más, y sobre todo que no pierda los niveles FIBO de todo el último impulso alcista, que pasa por la zona de los 1.93 y los 1.87, y sobre todo no perder esta zona de suelo. Si Cardano pierde esta zona de suelo, los 1.02, bueno, se complicaría muchísimo, porque fíjense, abajo no hay nada. Así que eso es un poco Cardano, con todas estas resistencias por el camino y máximos en 3.09 para esta cripto, que en cuanto a indicadores viene MACD en venta, RSI por abajo de 50 en 39, y un estocástico también ya casi en 30, casi cerca de la zona de sobreventa, pero criptos muy fuerte en general, y Cardano que viene consolidando o corrigiendo, ¿sí? Y les voy a compartir algunos activos y ya voy a ir a sus dudas, ¿sí? O a lo que ustedes quieran analizar. Vamos a analizar Nvidia, no porque tenga buen timing, sino porque fíjense lo que es este activo. Este tipo de activos hay que intentar incorporar cuando hay algún tipo de corrección. Todas las que ven en pantalla es que es pagada de dividendos, y sobre todo porque está en proceso de subida libre, no tiene resistencias, último máximo en los 2.55,67, y habiendo cumplido ya un doble suelo hasta, por análisis técnico, hasta las 2.40,28. Zonas de soporte, la EMA 200, 182.53, 177.77, el primer FIBO, y el 61.8, 126, con 84, claro mantener. Indicadores todos sobrecomprados, MACD en compra, RSI en 77, y estocástico también en zona de sobrecompra, pero es un activazo espectacular, como Apple. ¿Sí? Apple, que había presentado resultados medio flojos, los vimos en uno de los videos, pero fíjense lo que fue la recuperación en la propia rueda de Apple, que a mí en lo particular no me llama la atención. Cada vez que corrige voy sumando un poquito más en este activazo, porque la última rueda que presentó esos resultados inclusive lo presentó, y mucho volumen comprador para Apple, que fíjense, corrigió hasta, aguantó la zona de la media de 50, en este caso, y está lejos del soporte, está mucho más cerca de máximos del 157.14, y de la zona de soporte 136.17 la EMA 200, 117.79 el primer FIBO, y el 61.8 la zona que no tiene que perder de mediano a largo plazo, 93.15. Indicadores, bueno, acá MACD en compra por arriba de 0, RSI en 57 y estocástico sobrecomprado, pero Apple espectacular. Sí, les voy a compartir también Nike, que tuvo un movimiento bastante interesante esta semana, porque, bueno, después de haber roto esta directriz bajista, que la hemos también comentado,
y cerrar este gap bajista, sí que preocupaba un poco, fíjense, vino a testear la zona de la media, rebote en la zona de la media, ruptura directriz, cierre de gap bajista y a subir, ¿sí? Está mucho más cerca de máximos, esa es la realidad, hay que esperar que corrija quizá otra vez a la zona de la media, que ahora pasa por la zona de los 147.78, pero es un activo que está muy fuerte y sobre todo no tiene que cerrar este gap alcista que dejó con volumen comprador, que pasa por la zona de los 135.23 y 130.93, y ganar esta zona de suelo, los 126.84, y el FIBO 61.8, 103.79, espectacular Nike también, indicadores sobrecomprados, obviamente habrá que esperar que corrija, consolide un poquito, y de ahí, sí, el que esté afuera, poder evaluar alguna entrada. Vamos a ver Accenture también, que es otro activazo, este que no lo tenga, claro, este no está en CEDAR, pero bueno, quien no pueda operar afuera, le recomiendo abrirse una cuenta en eToro, algún broker de afuera que pueda operar con tranquilidad, porque se pueden operar este tipo de activos también, con comisiones, sin comisiones, básicamente con un spread que te cobran, pero muy interesante poder operar este tipo de activos a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque Accenture es esto, si tiene algunas correcciones a veces en la zona de la media, y de ahí a subir, a subir, a subir, ¿sí? Y bueno, obviamente ahora estamos lejísimos, es verdad, de soporte, le está costando la zona de los 359.77, pero en proceso de subida libre también, 301 el MACD, FIBO 38.2, 274.97 y el 61.8, 222, que es el que no tiene que perder. Indicadores sobrecomprados, obviamente ahora habrá que esperar alguna corrección, alguna zona de consolidación, pero es un activazo también. Y vamos a ver Match Group y la última, que es también Prologis, que son dos muy buenos activos. Match Group, que tiene una posible zona que acá, bueno, me la sacó, me la acaba de sacar Investing, la vamos igual a trazar nosotros, pero es un activo muy fuerte también, sí, Match Group, que se encarga de todo lo que son aplicaciones para, de dating, ¿sí? De salida, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un posible doble suelo activado, doble o triple suelo activado. En esta zona no termina de confirmarlo para mí, ¿sí? Ahora está intentando corregir a la zona de la media, pero si lo llegara a activar, sí, ahí tenemos una estructura que también la podríamos marcar por análisis técnico, que en caso de que rompa los $176 aproximadamente, que para mí lo tendría activado, si no termina de definir acá, porque la mecha que deja este día sí fue que entró presión vendedora, pero hasta los 222 podríamos, perdón, 220 podríamos venir tranquilo, haciendo nuevos máximos de toda su historia después de esta etapa de consolidación del precio que no hace nada. Fíjense, 1, 2, casi, bueno, acá rompimos un poquito la zona de la media, gap alcista igual, fíjense acá dejo uno bajista, acá dejo un alcista rápido para cerrar el bajista, pero después de alguna consolidación como estas, que puede ser unas como esta, obviamente tuvimos la crisis, todas las crisis que también le afecta como a cualquier activo, pero es un activo muy fuerte de fondo, ¿sí? Es un activo que claramente con un sesgo alcista claro, después de consolidaciones como la que está teniendo ahora Match Group, que la zona de soporte sería el primer FIBO, 128,96 y 96,68, 61,8 de Fibonacci. Y la última, sí, así ya lo voy a escuchar ustedes, sí, que si quieren analizar algún activo, vayan escribiéndolo. Es Prologis, este es otro gran activo, lo vamos a poner en gráfico semanal. El último que tengo para compartirles esta semana, fíjense la progresión alcista, sacando obviamente las crisis. Y esto fue la caída del 2008, crisis, pero desde 2008, bueno, una tendencia fuertísima, del 2012 a la fecha, sí, claramente alcista la tendencia, no es ajeno a las crisis, volvemos a decirlo, pero fíjense la recuperación que tuvo del COVID, y bueno, ahora en subida libre, y lógicamente soportes en la zona de los 124.40, la zona de la media ascendente 121.93, primer FIBO 113.49, y esta zona que coincide con el 61.8 de un suelo, un soporte, y dos soportes acá por esta zona, en los 92.83, indicadores sobrecompradísimos, ¿sí? Ahora tendrá que consolidar y corregir, pero para anotar porque es un pedazo de activo también, Prologis, para quien no lo conozca, también se lo voy dejando, y muchas gracias por sumarse a otra nueva reunión. Les dejo esta frase de Mark Douglas, de un autor de un libro que se los voy a compartir también para quien no lo haya leído, porque vale la pena, sobre psicología también en las inversiones, que nos deja esta frase, que es aceptar el riesgo, quiere decir aceptar las consecuencias de las operaciones sin malestar emocional ni miedo. Esto implica algo de lo que yo también les voy comentando también semana a semana, día a día, cuando hablamos, hay que tener un sistema claro, de entrada, de salida y operar tranquilos, ¿sí? Porque generalmente el mercado se cae todos los días según las noticias, pero fíjense que hace meses y años hay tendencias muy claras desde el punto de vista técnico, muy claras en la parte fundamental de muchas empresas que están ahí afuera haciéndolo muy bien, que es lo que nosotros tenemos que en definitiva, sí, guiarnos, sí, y salir un poco de lo emocional y del ruido, que bueno, a veces la verdad que
más mal que bien, nos hace perder este tipo de activos, este tipo de oportunidades que en definitiva es dinero, ¿sí? Así que vamos a... ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Dale, perfecto, vamos a ver Texas Instrument. Pasamos un poco a la parte de análisis libre, nos quedan creo que 10 minutos, ni siquiera salió el timer, así que vamos a ir viendo algunas. Ahí Fernando me dijo Texas Instrument, vamos a verla a este activazo, este es un gran activo, ya lo veo, lo único que sí que nos dejó un gap bajista. Fíjense, esto es un poco la perspectiva que tiene Texas Instrument, y ahora el único problema con Texas Instrument es que estamos muy cerca de máximos, y sobre todo que este gap, ¿sí? Me parece que va a ser un gap que en principio anula este canal alcista que teníamos, fíjense, rebotando, y ahora lo anuló porque lo rompió con un gap bajista. Esta es la zona que tendríamos que ir a buscar cerrar ahora, la zona de los $196 aproximadamente, que es resistencia, y que ahora lo único interesante es que, bueno, tenemos un apoyo en la zona de la media, que si vamos a buscar alguna parte del gráfico, cuando estas son crisis, sí hay que salir un poco también de eso, pero fíjense que todas las veces que Texas Instrument, por ejemplo, en esta zona, ¿sí? Vino a corregir cerquita de la zona de la media, sacando en este periodo, que bueno, rompió mínimos anteriores, pero generalmente tiene esos retrocesos, no tiene retrocesos mucho, digamos, más fuertes que eso, ¿sí? Estamos ahí, ¿sí? Pero bueno, los niveles FIBO quedan lejos, ¿sí? Es verdad, 160.48 el primer FIBO, 38.2, y esta es la zona de mediano plazo que no tiene que perder, ya viene cumplido, fíjense, cumplió un doble o triple suelo, ¿sí? Por análisis técnico hasta los 201,53, lo acaba de cumplir casi la semana pasada antes de dejar este gap, y un activo muy fuerte. Sí, en cuanto a indicadores también, acá corrigiendo, ¿sí? Una RSI ya en zona de la parte baja, en 39, por abajo de 50, un estocástico también saliendo de la zona de sobrecompra, dando venta, y un MACD dando venta también por debajo de cero. Así que esperaría una consolidación más. Entró volumen comprador también, igual es interesante, aguantando la zona de la media, pero yo esperaría o evaluaría algún otro activo que me parece que este gap es más malo que bueno, por así decirlo, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco Texas Instrument. Y Alibaba, sí, ahí dice Ana, perfecto, Ana, analizamos Alibaba. Activazo, a mí me gusta mucho Alibaba, pero todavía no. Esa es la realidad, lo vengo siguiendo claramente como mucha JD, Baidu, que ahora vamos a ver si quieren también. Están un poquito mejor, un pasito más adelante. Baba todavía no termina me parece, de cerrar en la parte técnica, porque fíjense acá está clarísimo cómo teníamos una divergencia alcista, precio desciende, indicadores, fíjense todos dando una divergencia alcista que indicaba un rebote. Ahora bien, el rebote se vino con gap, doble gap, pero no fuimos a cerrar, nos frenamos casi en uno de los gaps bajistas que dejamos anteriormente, y ni siquiera llegamos al rebote de la zona de la media que pasa por $200 hoy, que es esa zona que tenemos que ir a quebrar primero, y acá tenemos una directriz bajista que la vamos a pintar con esta directriz. Esta directriz claramente, junto con la zona de la media, creo que van a ser los dos indicadores clarísimos que tenemos que ir a quebrar, y esta pequeña resistencia que nos dejó en $181 ahora, ¿sí? Por debajo de esta zona yo creo que todavía no hay que tenerla, esa es la realidad, en cartera, porque estamos inclusive ahí muy cerca de, bueno, niveles importantes, ¿sí? En cuanto a que si rompemos 138.29 o 129.97, por abajo hay un abismo, ¿sí? Y se vuelve muy peligrosa Alibaba, ¿no? Pero yo esperaría al menos a que venga a testear la zona de la media, a ver qué pasa ahí también, y después de la ruptura, cuando haya alguna corrección en la zona de la media, ya por arriba de la zona de la media, me parece que ahí se volvería un poquito más interesante, pero le falta, me parece un poquito más. Así que, bueno, es un poco lo que les puedo comentar. No sé si quieren analizar alguna más. Mientras tanto les voy a mostrar, por ejemplo, Baidu, que esta también, si no me equivoco, la habían pedido. Esta, fíjense, también es interesante evaluar, esta otra china, es interesante evaluar lo que está pasando con las chinas. JD es otra cosa, pero acá tuvimos un rebote a la zona de la media, pero otra vez volvió, le costó esta zona, la zona de la media, ¿sí? a Baidu, que después de este rebote se volvió a meter por debajo. ¿Sí? Entonces lo que habría que esperar o pedirle a algunos activos es que rompan con un poco más de definición, que haya volumen comprador, que haya alguna señal. Acá entró volumen comprador, pero no supo mantener la zona de la media, que sigue siendo resistencia, sigue siendo obstáculo, y la tendencia todavía es esta, de máximos y mínimos decrecientes en el precio, ¿sí? Hasta que la estructura no cambie, más allá de acá tenemos un mínimo máximo,
hay que ver si no rompemos de nuevo esta zona o esta zona y termina siendo esta la tendencia. ¿Sí? Más allá de acá me parece que podría ir mejorando un poquito más claro más adelante. ¿Sí? Y JD, por ejemplo, ya que estamos con las chinas, y no, si quieren pedir alguna más, pidan, que creo que tenemos todavía tiempo. JD algo similar, porque JD es similar para entender lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Después de haber cumplido un doble suelo, que lo habíamos avisado, hasta los 85.77, fíjense que está corrigiendo casi a la zona de la media. ¿Sí? Si JD logra mantener la zona de los 76.25, se pone interesante. ¿Sí? Sobre todo estamos en la zona del primer FIBO, sobre todo porque la estructura ahora sí, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Este es el último máximo que nos dejó, una doji lápida, ¿sí? Que nos indicaba que se venía alguna corrección, sombra superior, o sea, presión vendedora, y nos indicaba que se podía venir esta pequeña corrección, pero todavía sigue al menos manteniendo esta zona, la de 61.64 de largo plazo. ¿Sí? Esta es un activo que seguramente indicadores, bueno, acá va purgando indicadores. También un poco eso va con la lógica también de la paciencia que a veces hay que tenerla en gráfico diario, porque esto es el día a día. ¿Sí? SLB, si podés, claro que podemos. Fernando, vamos a ver una más. Si no me equivoco, es el ETF de plata, ¿no? Si no me equivoco. Corregime. Fernando, a ver si me equivoco, es este, ¿no? La plata. Diría que sí. Si es la plata, la analizamos con el ETF, si no te molesta, porque es lo mismo. La plata tiene igual, sí, es la misma, perfecto. Vamos a analizar esta, tiene igual una estructura un poco peor que el oro, eso es lo único, pero bueno, está intentando un rebote a la zona de la media. ¿Sí? Le está costando también. Esta semana vino a cerrar un gap bajista, llegó a la zona de la media y de ahí está rebotando, volvió a dejar otro gap bajista, mantiene el FIBO 61.8, pero acá hay rompimos zonas de mínimos anteriores, ¿sí? Y tenemos máximos y mínimos decrecientes ahora. Si habría que pedirle de mínima que rompa la zona de la media. El SLB, para verlo igual, está exactamente igual, ¿sí? Para que veas que estamos iguales. Es el mismo gráfico y está haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Está chocando con la zona de la media y si lo ponemos, sacamos un poco la barra de volumen para trazar el FIBO, ¿sí? Nos vamos un poco al FIBO, así lo hacemos un poco en vivo. Todavía nos queda margen para el 61.8. ¿Qué pasa por acá? Corregimos a la zona de casi el 50, el 38 se lo llevó puesto, y ahora, bueno, parece que le está costando otra vez, después de haberse puesto por debajo. Acá tuvo un rebote, ni siquiera llegó a la zona de la media, y acá le está costando un poco más. ¿Sí? Yo sería paciente, igual, por la estructura es alcista, el 61.8 no lo rompimos, pero la tolerancia sería hasta esta zona. Ya después de esta zona habría un deterioro bastante más claro. ¿Sí? Y les quiero compartir, vamos a ver, soy bastante pesado con Visa, pero interesante para quien no la tenga, porque está corrigiendo muchísimo, y está entrando volumen vendedor, dejó un gap que parece que le va a costar cerrar, pero no hay que olvidarnos de este canal de mediano a largo plazo que tiene Visa, y todavía que ni siquiera estamos sobre la base de ese canal, que es este canal. Fíjense, ya tuvimos 1, 2 toques, ¿sí? Y que generalmente fue el canal en donde se movió Visa, ¿sí? Y que si venimos al menos a corregir a esta zona, ni siquiera venimos al activo 61.8, y si venimos a esta zona es un activo espectacular para evaluar alguna entrada en algún momento, cuando tengamos desde el punto de vista técnico, alguna entrada. Yo creo que mucho más que esto no debería corregir, ¿sí? Inclusive nos estamos frenando en el primer FIBO ya, que es muchísimo para Visa. Rara vez, acá tuvimos una corrección igual parecida, no como esta, parecida, dejando un pequeño gap, pero sin aumento de volumen vendedor. Acá tuvimos aumento de volumen vendedor, pero es un activazo a tener en cuenta. Y la última que les comparto, y ya vamos cerrando, gracias por estar los que se quedaron conectados hasta ahora, ya les voy agradeciendo. Disney, sí, Disney también tiene una estructura que, ojo, bueno, Disney viene un poco más rezagada, pero inclusive rompió la zona de la media, pero si se vuelve a poner por arriba de la zona de la media, el timing acá mejora bastante. Le está costando esta zona, fíjense, le está costando un montón. Ya rompió la zona de la media y tiene una directriz bajista, pero si corrige al menos a niveles FIBO y no cierra este gap, la zona de los 155.88, se pone interesante, ¿sí? Para sumar posiciones quien la tenga, y para quien no la tenga, bueno, para poder evaluar, o si llega a corregir a esta zona también. Sí, yo creo que se vuelve muy interesante. Le está costando con Netflix, esa es una realidad, pero súper interesante también Disney, otro activazo, ¿sí? De una capitalización bursátil espectacular también, y de un sector que, bueno, todos conocemos, todos sabemos lo que es Disney,
Así que es para ir siguiéndola ahora en caso de que corrija un poquito más fuerte. ¿Sí? Y claro mantener, ¿no? Todavía es un claro no soltar, porque estamos todavía muy lejos de niveles FIBO, ¿sí? Niveles, después de toda esta tremenda subida que tuvo, recuperó máximos después del COVID, y fue dejando gaps, volumen comprador, y volumen vendedor no está entrando mucho, acá entró un poquito, pero hay un pequeño deterioro de corto plazo, sí, pero interesante para evaluar alguna entrada que está fuera o sumar alguna posición en caso de romper nuevamente la zona de la media o esta directriz bajista. Así que, bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Arrancamos semana con todo. En el grupo de Telegram les voy a compartir la presentación de los resultados. Lo vamos a ir compartiendo obviamente con los videos. Gracias Fernando, gracias Ana, voy a ver quiénes están conectados también. Cristian, Gustavo, Lucas, Sergio, gracias a todos por estar del otro lado. Que arranquen una excelente semana y bueno, vamos hablando cualquier cosa, ¿sí? Cuentan conmigo, vamos hablando por Telegram también. Gran abrazo y que arranquen de 10. Chau, chau.